Señoras y señores, amigos, abordamos hoy la última de las lecturas en vida de esta primera parte de La lengua navega América, con la que hemos querido aportar, por vez primera, una perspectiva determinante a cualquier celebración que se haya hecho o se haga de la realidad iberoamericana, desde el descubrimiento de América hasta nuestros días. La de la lengua española, que vincula a todos los hispanohablantes del mundo. No puedo retraerme de evocar de nuevo las palabras de Miguel de Unamuno. La hispanidad, Iberoamérica, es una realidad histórica y cultural forjada por la lengua. Reitero nuestra gratitud, de la RAE y mía, a la Diputación Provincial de Huelva, la autoridad portuaria de nuestra ciudad, de aquella ciudad, y las fundaciones onubenses Caja Sol, Atlantic Copper y Caja Rural del Sur, sin cuyo apoyo y sostén esta iniciativa hubiera sido imposible. Y doy la bienvenida a un huésped, distinguido hombre de teatro peruano, don Luis Peirano, que leerá los textos de los comentarios reales. Pero siguiendo la iniciativa de la Coordinación Artística de la Abadía, leo otra vez un texto de un insigne escritor iberoamericano, fragmento de su discurso de recepción del Premio Cervantes en 1987. Nos disponemos a celebrar los 5 siglos de una fecha inquietante, 1492. Vamos a discutir mucho sobre la manera de nombrarla. Descubrimiento, como señalan las costumbres, o encuentro, como concede el compromiso. Invención de América, como sugiere el historiador mexicano Edmundo O'Gorman. Deseo de América, como anheló el Renacimiento europeo hambriento de 2 objetivos incompatibles, utopía y espacio. O imaginación de América, como han dicho sus escritores de todos los tiempos, de Bernal Díaz del Castillo a Sor Juana Inés de la Cruz y a Gabriel García Márquez. Los 5 siglos que van de aquel 92 a este se inician también con la publicación de la primera gramática de la lengua castellana por Antonio de Nebrija, y aunque Nebrija designa la lengua como acompañante del imperio, hoy reconocemos la otra vertiente de la celebración, y esta es la crítica. La lengua de la conquista fue también la de la contraconquista, y sin la lengua de la colonia no habría lengua de la independencia. Esta lengua nuestra, lengua de asombros y descubrimientos recíprocos, lengua mutante, que un día es la de San Juan de la Cruz y al siguiente la de Fray Gerundio de Campazas, esta lengua nuestra ha sido todo esto porque ha sido espejo de insuficiencias, pero también agua del deseo, hielo de triunfos y cristal de dudas, roca de la cultura permanente, continua, en medio de borrascas que se han llevado a la deriva a tantas islas políticas. Vidrio frágil, la lengua nuestra, pero ventana amplia también, gracias a los cuales tenemos refugio y compensación, así como visión y conciencia de los tiempos inclementes. Era del gran mexicano Carlos Fuentes. Como saben ustedes por el programa, el texto académico ha sido escrito por don Mario Vargas Llosa, que debido a su complicadísima agenda no puede leerlo personalmente y ha delegado en mí para hacerlo. El Inca Garcilaso y la lengua de todos.
Hijo de un conquistador español y de una princesa inca, nacido en el Cusco el 12 de abril de 1539, la infancia y juventud de Gómez Suárez de Figueroa, así fue bautizado con el nombre del abuelo de su padre, transcurrieron en una circunstancia privilegiada. El gran trauma de la conquista y destrucción del Incario era reciente. Se conservaba intacto en el recuerdo de indios y españoles, y los fastos y desgarros de la colonización, con sus luchas sangrientas, enconos, quimeras, proezas e iniquidades, tenían lugar poco menos que ante los ojos del joven mestizo y bastardo, cuya conciencia se impregnó de aquellas imágenes, sobre la que su memoria volvería medio siglo después, ávidamente. A los 20 años, en 1560, Gómez Suárez de Figueroa partió a España, a donde llegó luego de un larguísimo viaje que le hizo cruzar la cordillera de los Andes, los arenales de la costa peruana, el mar Pacífico, el Caribe, el Atlántico y las ciudades de Panamá, Lisboa y finalmente Sevilla. Fue a la corte con un propósito concreto: reivindicar los servicios prestados por su padre, el capitán Garcilaso de la Vega, en la conquista de América y obtener, por ello, de la corona las mercedes correspondientes. Sus empeños ante el Consejo de Indias fracasaron por las lealtades volubles de aquel capitán, a quien perdió la acusación de haber prestado su caballo al rebelde Gonzalo Pizarro en la batalla de Huarina, episodio que atormentaría siempre al joven mestizo y que trató luego de refutar o atenuar en sus libros. Rumiando su frustración, fue a sepultarse en un pueblecito cordobés, Montilla, donde pasó muchos años en total oscuridad. Salió de allí por breve tiempo para combatir entre marzo y diciembre de 1570 en la mesnada del Marqués de Priego contra la rebelión de los moriscos en las Alpujarras de Granada, donde ganó, sin mucho esfuerzo, sus galones de capitán. En Montilla, luego en Córdoba, amparado por sus parientes paternos, vivió una existencia ordenada de la que sabemos apenas su afición a los caballos, que embarazó a una criada, la que le dio un hijo, que apadrinó abundantes bautismos y negoció unos censos nada menos que con don Luis de Góngora. Y lo más importante, que se dedicó a leer y estudiar con provecho y vocación. Pues cuando en 1570 aparezca su primer libro, una delicada traducción del italiano al español de un libro de teología y filosofía neoplatónica, Los diálogos de amor de León Hebreo, el cusqueño de Montilla, que para entonces ha cambiado su nombre por el de Inca Garcilaso de la Vega, se ha vuelto un fino espíritu, impregnado de cultura renacentista y dueño de una prosa tan limpia como el aire de las alturas andinas. El libro fue prohibido por la Inquisición y el Inca, cauteloso, se apresuró a dar la razón a los inquisidores, admitiendo que no era bueno que semejante obra circulara en lengua vulgar, porque no era para vulgo. Para entonces, estaba empeñado en una empresa intelectual de mayor calado: la historia de la expedición española a la Florida, capitaneada por Hernando de Soto y luego por Luis de Moscoso entre 1539 y 1543, aprovechando los recuerdos del capitán Gonzalo Silvestre, un viejo soldado que participó en aquella aventura y a quien Garcilaso había conocido en el Cusco. En la Florida, el Inca dice, defendiéndose de una imputación que caerá sobre él en el futuro, ser más literato que un historiador: toda mi vida, sacada la buena poesía, fui enemigo de ficciones como son libros de caballerías y otros semejantes. No tenemos por qué dudar de su palabra
ni de sus buenas intenciones de historiador. Pero ¿acaso podemos decir que en su tiempo las fronteras entre historia y literatura, entre realidad y ficción, eran imprecisas y desaparecían con frecuencia? Pero aunque La Florida sea ya una obra maestra, el libro que ha inmortalizado y convertido en símbolo a Garcilaso son los Comentarios Reales, cuya primera parte, dedicada al imperio de los incas, se publicaría asimismo en Lisboa en 1609, cuando el Inca tenía 70 años, y la segunda, llamada Historia General del Perú, en 1617, un año después de su muerte. El Inca asegura que solo escribió lo que mamé en la leche y vi y oí a mis mayores. Es decir, a esos parientes maternos como Francisco, Hualpa, Túpac, Inca Yupanqui y los antiguos capitanes del emperador Huayna Cápac, tío de su madre, Juan Pechuta y Chanca Rumachi, cuyas historias sobre el destruido Tahuantinsuyo maravillaron su infancia en evocaciones que él graficó de manera fulgurante. De las grandezas y prosperidades pasadas venían a las cosas presentes, lloraban sus reyes muertos, enajenado su imperio y acabada su república. Estas y otras semejantes pláticas tenían los incas y payas en sus visitas, y con la memoria del bien perdido siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo: trocósenos el reinar en vasallaje. Pero pese a la solidez de sus recuerdos, a sus consultas epistolares a los cusqueños y al vasto cotejo que realizó con otros historiadores de Indias como Blas Valera, José de Acosta, Agustín de Zárate o Cieza de León, los Comentarios Reales deben tanto a la ficción como a la realidad, porque embellecen la historia del Tahuantinsuyo, aboliendo en ella, como hacían los amautas con la historia del incaica, todo lo que podía delatarla como bárbara. Los sacrificios humanos, por ejemplo, o las crueldades inherentes a guerras y conquistas, y aureolándola de una condición pacífica y altruista que solo tienen las historias oficiales, autojustificadoras y edificantes. Para resaltar más los logros del Incario, ignora todas las culturas y civilizaciones anteriores o contemporáneas de los incas, o las llama primitivas y salvajes, viviendo en estado de naturaleza y esperando que llueva sobre ellas maná civilizador, la colonización de los incas, cuyo dominio paternalista, magnánimo y pedagógico los sacaban de la vida ferina y los pasaban a la humana. Perdón. Las descripciones de las conquistas de los emperadores cusqueños es pocas veces guerrera, a menudo un ritual trasplantado de las novelas de caballerías y sus puntillosos ceremoniales, en el que los pueblos, con sus curacas a la cabeza, se entregaban a la suave servidumbre del Incario, tan convencidos como los propios incas de la superioridad militar, cultural y moral disculpen, de sus conquistadores. A veces, las violencias que estos cometen son el correlato de su benignidad, pues las infligen en nombre del bien para castigar el mal, como el Inca Cápac Yupanqui, que después de reducir pacíficamente incontables pueblos y tribus, ordena a sus generales que en los valles costeros de Huiña, Camaná, Carauyí, Picta, Quelca y otros hagan pesquisa de sodomitas y en pública plaza quemasen vivos los que hallasen, no solamente culpados, sino indiciados, por poco que fuese. Asimismo, quemasen sus casas y las derribasen por tierra, o quemasen los árboles de sus heredades,
arrancándolos de raíz, porque en ninguna manera quedase memoria de cosa tan abominable. Para ensalzar la civilización materna, el Inca asimila a los emperadores cusqueños a la corrección política europea y a la implacable moral de la contrarreforma. ¿Por qué esta idílica visión del imperio de los incas ha alcanzado, pese a las enmiendas de los historiadores, una vigencia que ninguna de las otras, menos fantasiosas, haya merecido? A que Garcilaso fue un gran escritor, el más artista entre los cronistas de Indias, a que su palabra tan seductora y galana impregnaba todo lo que escribía de ese poder de sobornar al lector que solo los grandes creadores infunden a sus ficciones. Es un gran prosista y su prosa rezuma poesía a cada trecho. Nos habla del hervor de las batallas y asegura que los habitantes de esa república feliz, como en las utopías renacentistas, trocaban el trabajo en fiesta y regocijo. ¿Por qué lucían tan feraces los maizales? Porque los incas echaban al maíz estiércol de gente, porque dicen que es el mejor. ¿Qué son esas majestuosas siluetas que surcan los cielos? Las aves que los indios llaman kuntur, que son tan grandes que muchas se han visto tener 5 varas de medir de punta a punta de las alas. Son aves de rapiña y ferocísimas, aunque la naturaleza, madre común, por templarles la ferocidad, les quitó las garras. Tienen las manos como pies de gallina, pero el pico tan feroz y fuerte que de una erronada rompen el cuero de una vaca, que 2 aves de aquellas la acometen y matan como si fueran lobos. Son prietas y blancas a remiendos, como las urracas. El Inca Garcilaso de la Vega. Comentarios reales. Aunque ha habido españoles curiosos que han escrito las repúblicas del Nuevo Mundo, como la de México y la del Perú, no ha sido con la relación entera que de ello se pudiera dar, que lo he notado particularmente en las cosas que del Perú he visto escritas, de las cuales, como natural de la ciudad del Cusco, que fue otra Roma en aquel imperio, tengo más larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores han dado. Por lo cual, forzado del amor natural de la patria, me ofrecí al trabajo de escribir estos comentarios, donde clara y distintamente se verán las cosas que en aquella república había antes de los españoles. Pues hemos de tratar del Perú, será bien, digamos, cómo se dedujo este nombre, no lo teniendo los indios en su lenguaje, para lo cual es de saber que, habiendo descubierto la mar del sur Vasco Núñez de Balboa, año de 1513, tuvo este caballero cuidado de saber qué tierra era y cómo se llamaba, la que corre de Panamá adelante hacia el sur. Para este efecto hizo 3 o 4 navíos, los cuales, mientras él aderezaba las cosas necesarias para la conquista, enviaba cada uno de por sí, en diversos tiempos del año, a descubrir aquella costa. Un navío de estos subió más que los otros y pasó la línea equinoccial a la parte del sur, y cerca de ella vio a un indio que a la boca de un río estaba pescando. Los españoles del navío, con todo el recato posible, echaron en tierra lejos de donde el indio estaba,
para que no se les fuese por tierra ni por agua. Hecha esta diligencia, pasaron con el navío delante del indio para que pusiese ojos en él y se descuidase de la celada que le dejaban armada. El indio, viendo en la mar una cosa tan extraña, nunca jamás vista en aquella costa, como era navegar un navío a todas velas, se admiró grandemente y quedó pasmado y abobado, imaginando qué pudiese ser aquello que en la mar veía delante de sí. Y tanto se embebeció y enajenó en este pensamiento que primero lo tuvieron abrazado los que le iban a prender, que él lo sintiese llegar. Y así lo llevaron al navío con mucha fiesta y regocijo de todos ellos. Los españoles, habiéndole acariciado porque perdiese el miedo que de verlos con barbas y en diferente traje que el suyo había cobrado, le preguntaron por señas y por palabras qué tierra era aquella y cómo se llamaba. El indio, por los ademanes y meneos que con las manos le hacían, entendía que le preguntaban, mas no entendía lo que le preguntaban. Y a lo que entendió qué era, respondió aprisa antes que le hiciesen algún mal y nombró su propio nombre diciendo Berú, Berú. Y añadió otro y dijo Pelú, Pelú. Quiso decir, si me preguntáis cómo me llamo, yo me digo Berú. Y si me preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el río. Los cristianos entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido como si él y ellos hubieran hablado en castellano, y desde aquel tiempo, que fue el año de 1515 o 16, llamaron Perú aquel riquísimo y grande imperio, corrompiendo ambos nombres, como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman del lenguaje de los indios de aquella tierra, porque si tomaron el nombre del indio, Berú, trocaron la B por la P, y si el nombre Pelú, que significa río, trocaron la L por la R, y de la una manera o de la otra dijeron Perú. Y como aquel paraje donde esto sucedió acertase a ser término de la tierra que los reyes incas tenían, llamaron después Perú a todo lo que hay desde allí, que es el paraje de Quito, hasta los Charcas, que fue lo más principal que ellos señorearon. Y son más de 700 leguas de largo, aunque su imperio pasaba hasta Chile, que son otras 500 leguas más adelante, y es otro muy rico y fertilísimo reino. Este es el principio y origen del nombre Perú, tan famoso en el mundo, pues a todo él ha llenado de oro y plata, de perlas y piedras preciosas, y por haber sido así impuesto acaso, los indios naturales del Perú, aunque hace 72 años que se conquistó, no toman este nombre en la boca como nombre nunca por ellos impuesto. Y porque la deducción del nombre Perú no quede sola, digamos, de otros nombres semejantes impuestos por los españoles. El inca Manco Cápac fue el fundador de la ciudad del Cusco, la cual los españoles honraron con renombre largo y honroso sin quitarle su nombre. Dijeron, la gran ciudad del Cusco, cabeza de los reinos y provincias del Perú. También la llamaron Nueva Toledo, mas luego se les cayó de la memoria este segundo nombre por la impropiedad de él, porque el Cusco no tiene río que la ciña como a Toledo, ni le asemeja en el sitio, que su población empieza de las laderas y faldas de un cerro alto y se tiende a todas partes,
por un llano grande y espacioso, por lo cual los españoles, todos en general, y los notarios en sus escrituras públicas, usan del primer título, porque el Cusco en su imperio fue otra Roma en el suyo. Y así se puede cotejar la una con la otra, porque se asemejan en las cosas más generosas que tuvieron. La primera y principal en haber sido fundada por sus primeros reyes. La segunda en las muchas y diversas naciones que sujetaron a su imperio. La tercera en las leyes tantas y tan buenas que ordenaron para el gobierno de sus repúblicas. La cuarta en los varones tan excelentes que engendraron y con su buena doctrina urbana y militar criaron, en las cuales Roma hizo ventaja al Cusco, no por haberlos criado mejores, sino por haber sido más venturosa en haber alcanzado letras y eternizado con ellas a sus hijos. Será bueno, pongamos aquí un cuento gracioso, donde se verá la simplicidad que los indios en su antigüedad tenían. Y es que un conquistador de los primeros, llamado Antonio Solar, tenía una heredad en Pachacámac con un capataz español que miraba por su hacienda, el cual envió a su amo 10 melones que llevaron 2 indios a cuestas con una carta. A su partida les dijo el capataz: no comáis ningún melón de estos, porque si lo coméis, lo ha de decir esta carta. Ellos fueron su camino y a media jornada se descargaron para descansar. El uno de ellos, movido de la golosina, dijo al otro: no sabríamos a qué sabe esta fruta de la tierra de nuestro amo. El otro dijo: no, porque si comemos alguno, lo dirá esta carta, que así nos lo dijo el capataz. Replicó el primero: buen remedio, echemos la carta detrás de aquel paredón, y como no nos vea comer, no podrá decir nada. El compañero se satisfizo del consejo y poniéndolo por obra, comieron un melón. Los indios en aquellos principios, como no sabían que eran letras, entendían que las cartas que los españoles escribían unos a otros eran como mensajeros que decían de palabra lo que el español les mandaba y que eran como espías, que también decían lo que veían por el camino. Y por esto dijo: echémosla tras el paredón para que no nos vea comer. Queriendo los indios proseguir su camino, el que llevaba los 5 melones en su carga dijo al otro: no vamos acertados, conviene que emparejemos las cargas, porque si vos lleváis 4 y yo 5, sospecharán que nos hemos comido el que falta. Dijo el compañero: muy bien decís. Y así, por encubrir un delito, hicieron otro mayor, que se comieron otro melón. Los 8 que llevaban presentaron a su amo, el cual, habiendo leído la carta, les dijo: ¿qué son de 2 melones que faltan aquí? Ellos a una respondieron: Señor, no nos dieron más de 8. Dijo Antonio Solar: ¿por qué mentís vosotros? Que esta carta dice que os dieron 10 y que os comisteis los 2. Los indios se hallaron perdidos de ver que tan al descubierto les hubiese dicho su amo lo que ellos habían hecho en secreto. Y así, confusos y convencidos, no supieron contradecir a la verdad. Salieron diciendo que con mucha razón llamaban dioses a los españoles con el nombre Viracocha, pues alcanzaban tan grandes secretos como los que atribuían a su dios, el sol. Para que se entienda mejor la vida y costumbre de los indios del Perú, será necesario dividamos aquellos siglos en 2 edades. Diremos
cómo vivían antes de los incas. Y luego diremos cómo gobernaron aquellos reyes, para lo cual es de saber que en aquella primera edad unos indios había poco mejores que bestias mansas y otros mucho peores que fieras bravas, y que porque no supieron, como los gentiles romanos, hacer dioses imaginados, como la esperanza, la victoria, la paz y otros semejantes, porque no levantaron los pensamientos a cosas invisibles, adoraban lo que veían. Y así adoraban hierbas, plantas, flores, cerros altos, cuevas hondas, guijarros y piedrecitas. Vivían en cuevas, debajo de tierra o en huecos de árboles, cada uno como acertaba a hallar hecha la casa, porque ellos no fueron para hacerla. Viviendo o muriendo aquellas gentes, permitió Dios nuestro Señor que de ellos mismos saliese un lucero del alba, que les diese alguna noticia de la ley de la urbanidad y respetos que los hombres debían tenerse unos a otros, para que ese mismo Dios los hallase más dóciles para recibir la fe católica, como después acá la han recibido, que por experiencia muy clara se ha notado cuánto más ágiles estaban para recibir el Evangelio los indios que los reyes incas gobernaron, que no las demás naciones comarcanas, donde aún no había llegado la enseñanza de los incas. Y yo, que soy indio, me pareció que el camino más fácil para entrar a dar cuenta del origen y principio de los incas reyes era contar lo que en mis niñeces oí muchas veces a mi madre y a otros sus mayores acerca de este origen y principio. Es así que residiendo mi madre en el Cusco, su patria, venían a visitarla los pocos parientes que de las tiranías de Atahualpa escaparon, en las cuales visitas siempre sus más ordinarias pláticas era tratar de la grandeza de su imperio, de sus conquistas y hazañas y de las leyes que tan en provecho y favor de sus vasallos ordenaban. De las prosperidades pasadas venían a las cosas presentes, lloraban sus reyes muertos, enajenado su imperio y acabada su república, y con la memoria del bien perdido, siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo: trocósenos el reinar en vasallaje. Siendo ya yo de 16 años, acaeció que estando mis parientes un día en esta su conversación, al más anciano de ellos le dije: Inca, tío, pues no hay escritura entre vosotros. ¿Qué es lo que guarda la memoria de las cosas pasadas? ¿Qué noticias tenéis del origen y principio de nuestros reyes? Porque allá los españoles saben por sus libros cuándo empezaron a reinar sus reyes y a trocarse unos imperios en otros. Empero, vosotros que carecéis de ellos, ¿qué memoria tenéis de vuestras antiguallas? ¿Quién fue el primero de nuestros incas? ¿De qué manera empezó a reinar? El inca, como holgándose de haber oído las preguntas, se volvió a mí y me dijo: sobrino, yo te las diré de muy buena gana, y a ti te conviene oírlas y guardarlas en el corazón. Es frase de ellos, por decir en la memoria. Sabrás que en los siglos antiguos toda esta región de tierra que ves eran unos grandes montes y breñales, y las gentes en aquellos tiempos vivían como fieras,
y animales brutos. Nuestro Padre, el Sol, hubo lástima de ellos y envió del cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos para que los adorasen y para que les diesen leyes en que viviesen como hombres en razón y urbanidad, para que supiesen labrar, criar los ganados y gozar de ellos y de los frutos de la tierra. Con esta orden y mandato puso nuestro Padre el Sol estos dos hijos suyos en la laguna Titicaca y les dijo que doquiera que parasen a comer o a dormir, procurasen hincar en el suelo una barrilla de oro que les dio para señal que donde aquella barra se les hundiese con solo un golpe, que con ella diesen en tierra, allí quería el Sol nuestro Padre que parasen e hiciesen su asiento y corte. A lo último les dijo: cuando hayáis reducido esas gentes a nuestro servicio, los mantendréis en razón y justicia, con piedad, clemencia y mansedumbre, a imitación y semejanza mía, que a todo el mundo hago bien, que les doy mi luz y les caliento cuando han frío, y tengo cuidado de dar una vuelta cada día al mundo por ver las necesidades que en la tierra se ofrecen, para las proveer y socorrer como sustentador de las gentes. Os constituyo y nombro por reyes y señores de todas las gentes, que así doctrináredes con vuestras buenas razones, obras y gobierno. Habiendo declarado su voluntad, nuestro Padre el Sol a sus dos hijos los despidió de sí, y ellos salieron de Titicaca y caminaron al septentrión. La primera parada que en este valle hicieron, dijo el Inca, fue en el cerro llamado Huanacauri, al mediodía de esta ciudad. Allí procuró hincar en tierra la barra de oro, la cual con mucha facilidad se les hundió al primer golpe, que no la vieron más. Entonces dijo nuestro Inca a su hermana y mujer: en este valle manda nuestro Padre el Sol que paremos y hagamos nuestro asiento y morada. Del cerro Huanacauri salieron nuestros primeros reyes, cada uno por su parte, a convocar las gentes. A todos los hombres y mujeres que hallaban por aquellos breñales, les decían cómo su Padre el Sol los había enviado del cielo para que fuesen maestros y bienhechores de los moradores de toda aquella tierra. Y convocándose los mismos salvajes unos a otros y refiriendo las maravillas que habían oído de aquellas dos personas vestidas y adornadas con ornamentos, los reverenciaron como a hijos del sol y obedecieron como a reyes. Juntamente, poblando la ciudad, enseñaba nuestro Inca a los indios varones los oficios pertenecientes a varón, como romper y cultivar la tierra. Por otra parte, la reina industriaba a las indias en los oficios mujeriles, a hilar y tejer algodón y lana y hacer de vestir para sí y para sus maridos e hijos. En suma, ninguna cosa de las que pertenecen a la vida humana dejaron nuestros príncipes de enseñar a sus primeros vasallos, haciéndose el Inca rey, maestro de los varones, y la Coya reina, maestra de las mujeres. Nuestro Inca se llamó Manco Cápac y nuestra Coya mama Ocllo Huaco. Fueron, como te he dicho, hermanos, hijos del sol y de la luna, nuestros padres. Estos fueron los primeros principios que nuestra ciudad del Cusco tuvo para haberse fundado y poblado.
Después, mucho más adelante, la destruyó el gran tirano Atahualpa, último rey del Imperio Inca, el cual, siendo bastardo, mató al hermano mayor, legítimo heredero, y tiranizó el reino. Y pasaran adelante sus crueldades si no las atajaran los españoles, que acertaron a entrar en la tierra en el mayor hervor de ellas. Estos fueron el principio y el fin que tuvo este nuestro grande, rico y famoso imperio que tu padre y sus compañeros nos quitaron. Esta larga relación del origen de sus reyes me dio aquel pariente. De estos principios fabulosos procedieron las grandezas que posee hoy España, y será justo contar aquí la historia del dios Viracocha y la razón por la cual llamaron con ese nombre a los primeros españoles. El dios Viracocha fue una fantasma que se apareció en sueños al octavo rey inca para librarle de una rebelión y salvar la ciudad del Cusco. Tenía barbas en la cara de más de un palmo y el vestido largo y suelto, a diferencia de los indios. Pues como los españoles, luego que entraron a conquistar el reino, prendieron al tirano Atahualpa y lo mataron en breve tiempo con muerte tan afrentosa como fue darle garrote en pública plaza, dijeron los indios que su dios, el sol, para vengarse del traidor y castigar al tirano, había enviado a los españoles para que hiciesen justicia de él, por la cual muerte los indios obedecieron a los españoles y no les resistieron en la conquista. Antes los adoraban por hijos de aquel su dios Viracocha, para que librasen la ciudad del Cusco y todo su imperio de la rebelión de Atahualpa, como el mismo Viracocha lo había hecho otra vez. Si a esta vana creencia de los indios correspondieran los españoles para sacarlos de las tiranías del demonio, que eran mayores que las de Atahualpa, y les predicaran el santo evangelio con el ejemplo que la doctrina pide, no hay duda que hicieran grandísimo fruto. Pero pasó todo tan diferente que, aunque es verdad que no se deben culpar a todos y que los más hicieron oficio de buenos cristianos, destruía más un malo que edificaban 100 buenos. Yo nací 8 años después que los españoles ganaron mi tierra y me crié en ella hasta los 20 años. Garcilaso de la Vega, mi señor, juntamente con don Pedro de Alvarado y sus compañeros, fueron a la conquista del Perú y se hicieron repartimiento de los pueblos e indios. La heredad llamada Ahuisca, una de las primeras chacras de coca que los incas tuvieron, fue después de mi padre, de la cual me hizo merced por donación en vida, y yo la perdí por venirme a España. Pasemos adelante para que se haga larga mención de la hierba que los españoles llaman coca y que los indios llaman cuca, que ha sido y es la principal riqueza del Perú. Es tan agradable la cuca a los indios que por ella posponen el oro y la plata y las piedras preciosas. Plántanla con gran cuidado y diligencia y las hojas las secan al sol y así seca la comen los indios, pero no la tragan, solamente gustan del olor y pasan el jugo. De cuánta utilidad y fuerza sea la cuca para los trabajadores, se colige de que los indios que la comen, contentos con ella, trabajan todo el día sin comer. La cuca
preserva el cuerpo de muchas enfermedades y nuestros médicos usan de ella, hecha polvos, para fortalecer los huesos quebrados, para sacar el frío del cuerpo o para impedirle que no entre y para sanar las llagas podridas llenas de gusanos. Tiene también otro gran provecho, y es que la mayor parte de la renta del obispo y de los demás ministros de la Iglesia Catedral del Cusco es de los diezmos de las hojas de la cuca. Muchos españoles han enriquecido y enriquecen con el trato y contrato de esta hierba. Empero algunos, ignorando todas estas cosas, han dicho y escrito mucho contra este arbolillo, movido solamente de que en tiempos antiguos los gentiles y ahora algunos hechiceros ofrecen y ofrecieron la cuca a los indios, para lo cual dicen se debía quitar y prohibir del todo. De la fuerza que pone el que la trae en la boca, se me acuerda un cuento que oí en mi tierra a un caballero que se decía Rodrigo Pantoja. Y fue que, caminando del Cusco a Rímac, topó a un pobre español, que también los hay allá pobres como acá, que iba a pie y llevaba a cuestas una hijuela suya de 2 años. Era conocido de Pantoja y así se hablaron ambos. Díjole el caballero: ¿cómo vais así cargado? Respondió el peón: no tengo posibilidad para alquilar un indio que me lleve esta muchacha y por eso la llevo yo. Al hablar el soldado le miró Pantoja la boca y le dijo: ¿por qué coméis cuca como hacen los indios, cosa tan asquerosa y aborrecida de los españoles? Respondió el soldado: en verdad, señor, que no la abominaba yo menos que todos ellos, mas la necesidad me forzó a imitar los indios, porque os hago saber que si no la llevara, no pudiera vencer este trabajo que llevo. Pantoja se admiró de oírle y contó el cuento en muchas partes. Otros frutos y legumbres que el Perú tenía y de que se mantenía antes de los españoles, con los nombres que después les han impuesto, diremos que tiene en primer lugar el grano, que los mexicanos y los barloventanos llaman maíz y los del Perú llaman zara. Todos los nombres que los españoles ponen a las frutas y legumbres del Perú son del lenguaje de las islas del Barlovento, que los han introducido ya en su lengua española y por eso damos cuenta de ellos. También tiene lugar la que llaman papa, que le sirve de pan. Las que los españoles llaman batatas y los indios del Perú apichu. Las hay de 4 colores, 4 o 5 colores, pero las menos buenas son las que han traído a España. Conforme al gusto de los indios, pudiéramos poner el condimento que echan en todo lo que comen, que llaman uchu, y que los españoles llaman en España pimiento de las Indias, aunque allá le llaman ají. Dejemos estas frutas que se crían en el Perú para dar cuenta de otras de más nombre y fama que llevaron los españoles a aquella tierra. De la planta de Noé dan la honra a Francisco de Caravantes, natural de Toledo, antiguo conquistador de los primeros del Perú. Este caballero, viendo la tierra con algún asiento y quietud, envió a España por planta. Y el que vino por ella, por llevarla más fresca, la llevó de las Islas Canarias, de uva prieta. Y así salió el vino en todo a loque. Juntamente con lo dicho, oí en el Perú que un español curioso había hecho almácigo de pasas llevadas de España y que prevaleciendo algunos granillos de las pasas, nacieron sarmientos
y que las pasas acertaron a ser de uvas prietas y que por eso salía todo el vino del Perú a loque, porque no es del todo prieto como el tinto de España. Pudo ser que hubiese sido lo uno y lo otro, porque las ansias que los españoles tuvieron por ver cosas de su tierra en las Indias han sido tan boscosas y eficaces que ningún trabajo ni peligro se les ha hecho grande para dejar de intentar el efecto de su deseo. Y esto es lo que ha pasado con el olivo. El año de 1560, don Antonio de Rivera, habiendo años antes venido a España por Procurador General del Perú, volviéndose a él, llevó plantas de olivos de los de Sevilla y por mucho cuidado y diligencia que puso, en 2 tinajones que iban más de 100 posturas, no llegaron a la ciudad de los Reyes más de 3 estacas vivas, las cuales puso en una muy hermosa heredad cercada, y porque nada pudiese haber, ni tan solo una hoja de ellos para plantar en otra parte, puso un gran ejército que tenía de más de 100 negros y 30 perros, que de día y de noche velasen en guardia de sus nuevas y preciadas posturas. Acaeció que otros, que velaban más que los perros, o por consentimiento de alguno de los negros, le hurtaron una noche una planta de las 3, la cual en pocos días amaneció en Chile, 600 leguas de la ciudad de los Reyes, donde estuvo 3 años criando hijos con tan próspero suceso de aquel reino que no ponían renuevo, por delgado que fuese, que no prendiese y que en muy breve tiempo no se hiciese muy hermoso olivo. Al cabo de los 3 años, por las muchas cartas de excomunión que contra los ladrones de su planta don Antonio de Rivera había hecho leer, le volvieron la misma que le habían llevado y la pusieron en el mismo lugar de donde la habían sacado con tan buena maña y secreto que ni el hurto ni la restitución supo su dueño jamás quién lo hubiese hecho. En Chile se han dado mejor los olivos que en el Perú y se han traído ya por este tiempo aceite. Y en el Perú se daban por mucho regalo y magnificencia 3 aceitunas a cualquier convidado y no más. Lo mejor de lo que ha pasado a Indias se nos olvidaba, que son los españoles y los negros que después acá han llevado por esclavos para servirse de ellos, que tampoco los había antes en aquella mi tierra. De estas 2 naciones se han hecho allá otras mezcladas de todas maneras y para las diferenciar les llaman por diversos nombres para entenderse por ellos. Es así que al español o española que va de acá llaman español o castellano, que ambos nombres se tienen allá por uno mismo. A los hijos de español y de española nacidos allá dicen criollo o criolla, por decir que son nacidos en Indias. Es nombre que inventaron los negros. Quiere decir entre ellos negro nacido en Indias. Inventáronlo para diferenciar los que van de acá, nacidos en Guinea, de los que nacen allá, porque se tienen por más honrados y de más calidad por haber nacido en la patria que no sus hijos porque nacieron en la ajena, y los padres se ofenden si les llaman criollos. Los españoles, por la semejanza, han introducido este nombre en su lenguaje, de manera que el español y el guineo nacidos allá les llaman criollos y criollas. Al negro que va de acá, llanamente le llaman negro o guineo. Al hijo de negro y de india o de indio y de negra dicen mulato y mulata. A los hijos de estos llaman cholo. Es vocablo de la isla de Barlovento, quiere decir perro, y los españoles
usan de él por infamia y vituperio. A los hijos de español y de india o de indio y española nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación. Me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen «sois un mestizo» o «es un mestizo», lo toman por menosprecio. A los hijos de español y de mestiza o de mestizo y española llaman cuatralbos, por decir que tienen cuarta parte de indio y 3 de español. A los hijos de mestizo y de india llaman tresalvos, por decir que tienen 3 partes de indio y 1 de español. Todos estos nombres y otras que por excusar hastío dejamos de decir, se han inventado en mi tierra para nombrar a las generaciones que ha habido después que los españoles fueron a ella. Y podemos decir que ellos los llevaron con las demás cosas que no había antes. La elegancia de este estilo está en su claridad y en su respiración simétrica y pausada, en sus frases de vasto aliento que, sin jamás perder la hilación ni atropellarse, se despliegan una tras otra en perfecta coherencia y armonía. Imágenes e ideas que alcanzan algunas veces la hipnótica fuerza de las narraciones épicas y otras los acentos líricos de endechas y elegías. El Inca Garcilaso, forzado del amor natural de la patria, que confiesa haberlo impulsado a escribir su libro, esmalta y perfecciona la realidad objetiva para hacerla más seductora sobre un fondo de verdad histórica con la que se toma libertades, aunque sin romper nunca del todo con ella. La acabada artesanía de su estilo, la astucia con que su fantasía enriquece la información y su dominio de las palabras, con las que de pronto se permite alardes de ilusionista, hacen de los comentarios reales una de esas obras maestras literarias contra las que en vano se estrellan las rectificaciones de los historiadores, porque su verdad, antes que histórica, es estética y verbal. El logro extraordinario del Inca Garcilaso de la Vega, dicho esto sin desmerecer sus méritos sociológicos e historiográficos, antes que en el dominio de la historia, ocurre en el lenguaje, es literario. De él se ha dicho que fue el primer mestizo, el primero en reivindicar con orgullo su condición de indio y de español, y de este modo también el primer peruano o hispanoamericano de conciencia y corazón, como dejó predicho en la hermosa dedicatoria de su Historia General del Perú. A los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo reino del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano, salud y felicidad. Sin embargo, curiosamente, este primer patriota del que nos reclamamos los peruanos, al afirmar antes que ningún otro su idea de patria, encontró y asumió bajo este vocablo una fraternidad mucho más amplia que la de una circunscrita nacionalidad, la de un vasto conglomerado que poco más o menos se confunde con la colectividad humana en general. No fue esta una operación consciente, desde luego. Es algo que resultó de sus intuiciones,
de sus lecturas universales y de su sensibilidad generosa. Y, por cierto, de ese humanismo sin fronteras que bebió de la literatura renacentista. Un espíritu ecuménico muy semejante, por lo demás, a la idea de ese imperio de los incas que él popularizó, una patria de todas las naciones, una sociedad abierta a la diversidad humana, llamándose indio a veces y a veces mestizo, como si fueran términos intercambiables y no hubiera en ellos una incompatibilidad manifiesta. El Inca Garcilaso reivindica una patria precisando, yo llamo así, todo el imperio que fue de los incas. Por lo demás, este hombre tan orgulloso de su sangre india, que lo entroncaba con una civilización de historia pujante y altamente refinada, no se sentía menos gratificado de su sangre española y de la cultura que heredó gracias a ella, la lengua y la religión de su padre y la tradición que lo enraizaba en una de las más ricas vertientes de la cultura occidental. Lo notable y novedoso, revolucionario, habría que decir, en la actitud del Inca frente al tema de la patria, lo que ahora llamaríamos la identidad, es que es el primero en no ver la menor incompatibilidad entre un patriotismo inca y un patriotismo español, sentimientos que en él se fundían como un todo indisoluble en una alianza enriquecedora. Por eso, nadie trate de valerse de las bellas páginas que escribió el Inca Garcilaso de la Vega para acarrear agua al molino del nacionalismo. El autor de los Comentarios Reales está en las antípodas de la visión limitada, mezquina y excluyente de cualquier doctrina nacionalista. Su idea del Perú es la de una patria en la que cabe la diversidad, en la que se funden los contrarios, la idea que Georges Bataille tenía de lo humano, esa aptitud para abrirse a las demás culturas e incorporarlas a la propia, que tanto admiraba en sus ancestros incas. Pero al final la imagen de su persona que su obra nos ha legado es la de un ciudadano sin bridas regionales, alguien que era muchas cosas a la vez, sin traicionar ninguna de ellas. Indio, mestizo, blanco, hispanohablante y quechua hablante, e italiano hablante, cusqueño y montillano o cordobés, indio y español, americano y europeo. Es decir, un hombre universal. Pero ¿acaso sea más importante todavía que cualquier consideración sociológica derivada de su obra el que, gracias a la cristalina y fogosa lengua que inventó, fuera el primer escritor de su tiempo en hacer de la lengua de Castilla una lengua de extramuros, de allende el mar, de las cordilleras, las selvas y los desiertos americanos, una lengua no solo de blancos, ortodoxos y cristianos, también de indios, negros, mestizos, paganos, ilegítimos, heterodoxos y bastardos. En su retiro cordobés, este anciano, devorado por el fulgor de sus recuerdos, perpetró, el primero de una vastísima tradición, un atraco literario y lingüístico de incalculables consecuencias. Tomó posesión del español, la lengua del conquistador, y haciéndola suya, la hizo de todos, la universalizó. Una lengua que, como el runa simi que él evocaba con tanta devoción, se convertiría desde entonces, igual que el quechua, la lengua general de muchas razas, culturas, geografías. Una lengua que al cabo de los siglos, con aportes de habladores y escribidores de varios mundos, tradiciones, creencias y costumbres, pasaría a representar a una veintena de sociedades desparramadas por el planeta y a cientos de millones de seres humanos a los que ahora hace sentirse solidarios, hijos legítimos
de un tronco cultural común y partícipes, gracias a ella, de la modernidad. Este ha sido, desde luego, un vastísimo proceso, con innumerables figurantes y actores. Pero si hay que buscar un principio al largo camino del español desde sus remotos orígenes en las montañas asediadas de Iberia hasta su formidable proyección presente, no estaría mal señalarle como fecha y lugar de nacimiento los de los comentarios reales que escribió hace 4 siglos en un rincón de Andalucía un cusqueño expatriado al que espoleaban una agridulce melancolía y esa ansiedad de escribidor de preservar la vida o de crearla sirviéndose de las palabras. Y con esto volveremos a los últimos reyes de Perú para dar lo más esencial de la guerra que hubo entre aquellos 2 hermanos, hijos del gran Huayna Cápac. El poderoso Huayna Cápac, quedando absoluto señor de su imperio, tuvo un príncipe heredero que después llamaron Huáscar Inca. Un año después, mandó levantar 40.000 hombres de guerra y con ellos fue al reino de Quito, y de aquel viaje tomó por concubina la hija primogénita del rey que perdió aquel imperio. Y hubo en ella a su hijo Atahualpa, el cual salió de buen entendimiento y de agudo ingenio, y para la guerra belicoso y animoso. Gentil hombre de cuerpo y hermoso de rostro, y por estos dotes lo amó su padre tiernamente y siempre lo traía consigo. Estando Huayna Cápac en los reales palacios, le llegaron nuevas que gentes extrañas y nunca jamás vistas en aquella tierra andaban en un navío por la costa de su imperio. La nueva de aquello le dio mucho cuidado. Ese saber que aquel navío era de Vasco Núñez de Balboa y aquellos españoles fueron los que, como al principio dijimos, impusieron el nombre Perú a aquel imperio. Aquellos 8 años que Huayna Cápac vivió después de la nueva de los primeros descubridores, los gastó en gobernar su imperio en toda paz y quietud y no quiso hacer nuevas conquistas por estar a la mira de lo que por la mar viniese. Sintiéndose mal, hizo llamamiento de los 2 hijos que tenía y de otros parientes y capitanes, y les dijo: muchos años ha que por revelación de nuestro Padre el Sol, en un antiguo oráculo, tenemos que pasado 12 reyes de sus hijos, vendrá gente nueva y no conocida en estas partes, y ganará y sujetará a su imperio todos nuestros reinos. También sabemos que se cumple en mí el número de los 12 incas. Certifícoos que pocos años después que yo me haya ido de vosotros, vendrá aquella gente nueva y cumplirá lo que nuestro Padre el Sol nos ha dicho. Yo os mando que les obedezcáis y sirváis como a hombres que en todo os harán ventaja. Y en presencia de todos habló al hijo legítimo y le dijo: notorio es, príncipe, que conforme a la antigua costumbre, el reino de Quito es de vuestra corona, que todos los reinos que se han conquistado se han sometido al dominio de nuestra imperial ciudad del Cusco. Mas, porque yo quiero mucho a vuestro hermano Atahualpa, holgaría tuviésedes por bien
que se le quedase en herencia y sucesión el reino de Quito, que pertenecía a su madre. Siendo tan buen hermano como lo es, podrá serviros mejor en todo lo que le mandáredes. El príncipe Huáscar, inca, holgaba en extremo de obedecer a su padre a trueque de darle contento. Y con su respuesta quedó Huayna Cápac muy satisfecho y dijo: quedaos en paz, que yo me voy a descansar con mi padre el sol que me llama. Muerto Huayna Cápac, reinaron sus dos hijos 5 años en pacífica posesión. Pero habiendo vivido en esta paz, dio Huáscar Inca en imaginar que había hecho mal en consentir lo que su padre le mandó, porque además de quitar de su imperio un reino tan principal como Quito, vio que quedaba atajado para no poder pasar adelante en sus conquistas, las cuales quedaban abiertas para que su hermano las hiciese y aumentase su reino, de manera que podía venir a ser mayor que el suyo, y que según su hermano era ambicioso, podría, viéndose poderoso, aspirar a quitarle el imperio. Estas imaginaciones fueron creciendo de día en día y causaron en el pecho de Huáscar Inca tanta congoja que envió un mensajero a su hermano Atahualpa diciendo que bien sabía que por antigua constitución el reino de Quito era del imperio del Cusco y que haber concedido lo que su padre le mandó más había sido forzosa obediencia que rectitud de justicia, por lo cual ni su padre lo debía mandar, ni él estaba obligado a cumplir. Empero, ya que su padre lo había mandado y él lo había consentido, holgaba pasar por ello con 2 condiciones. La una, que no había de aumentar un palmo de tierra a su reino, porque todo lo que estaba por ganar era del imperio. Y la otra, que le había de reconocer vasallaje y ser su feudatario. Este recaudo recibió Atahualpa con toda la sumisión que pudo fingir y respondió con mucha sagacidad y cautela, diciendo que siempre en su corazón había reconocido vasallaje al Inca, su señor, y que no solamente no aumentaría cosa alguna en el reino de Quito, mas si su majestad gustaba de ello, se desposeería de él y viviría sirviéndole como cualquiera de sus deudos. La respuesta de Atahualpa recibió el rey con mucho contento y replicó diciendo que holgaba grandemente que su hermano poseyese lo que su padre le había dejado y que de nuevo se lo confirmaba, con que fuese al Cusco a darle la obediencia y hacer el pleito homenaje que debía de fidelidad y lealtad. Atahualpa respondió que él iría y que para que la jura se hiciese con más solemnidad, suplicaba a su majestad le diese licencia para que todas las provincias de su estado fuesen, juntamente con él, a celebrar en la ciudad del Cusco las exequias del Inca Huayna Cápac, su padre, y que cumplida aquella solemnidad harían la jura. Huáscar Inca concedió todo lo que su hermano le pidió, y con esto quedaron ambos hermanos muy contentos. El rey Atahualpa mandó en secreto a sus capitanes que escogiesen la gente más útil para la guerra, porque más los quería para batallas que no para exequias. Huáscar Inca, fiado en las palabras de su hermano, con gran liberalidad, mandó les hiciesen toda buena acogida. Con la orden que se ha dicho, caminaron los de Quito hasta llegar cerca de 100 leguas del Cusco. Algunos incas viejos, que eran hombres experimentados en paz y en guerra,
viendo pasar tanta gente, no sintieron bien de ello y con esta sospecha enviaron avisos a su rey Huáscar Inca suplicándose se recatase de su hermano Atahualpa, que no les parecía bien que llevasen tanta gente por delante. Con estos recaudos despertó Huáscar Inca del sueño de la confianza en que dormía. Los de Atahualpa, viendo que en la dilación arriesgaban la victoria, fueron en busca de Huáscar Inca para darle la batalla, antes que se juntase gente en su servicio. Halláronle en unos campos grandes al poniente de la ciudad, donde pelearon crudelísimamente, mas al fin vencieron los de Atahualpa y en el alcance prendieron a Huáscar Inca y a gran número de gente noble. Atahualpa usó crudelísimamente de la victoria porque fingiendo que quería restituir a Huáscar en su reino, mandó hacer llamamiento de todos los incas que por el imperio había, porque dijo que quería capitular con todos ellos ciertos fueros para que viviesen en toda hermandad. Con esta nueva acudieron todos los incas de la sangre real. Cuando los tuvieron recogidos, envió a Atahualpa que los matasen a todos con diversas muertes porque no tramasen algún levantamiento. Antes que pasemos adelante, sería razón que digamos la causa que movió a Atahualpa a hacer las crueldades que hizo en los de su linaje, para lo cual es de saber que por los estatutos de aquel reino, inviolablemente guardados desde el primer Inca, Manco Cápac, hasta el gran Huayna Cápac, Atahualpa, su hijo, no solamente no podía heredar el reino de Quito, porque todo lo que se ganaba era de la corona imperial, mas antes era incapaz para poseer el reino del Cusco, porque para lo heredar había de ser hijo de la legítima mujer, la cual había de ser hermana del rey, porque le perteneciese la herencia del reino, tanto por la madre como por el padre. Los de sangre mezclada no hacían caudal para suceder en el imperio, ni aún para imaginarlo. Viendo pues Atahualpa que le faltaban todos los requisitos necesarios para ser inca, le pareció quitar los inconvenientes que podían suceder en su reinado, porque temió que, sosegadas las guerras, había de pedir el imperio de común consentimiento un inca que tuviese las partes dichas, y elegirlo y levantarlo ellos de suyo. Por todo lo cual, no hallando mejor remedio, se acogió a la destrucción de toda la sangre real, no solamente de la que podía tener derecho a la sucesión, mas también de todas las demás, que era incapaz a la herencia, porque no hiciese alguno lo que él hizo, pues con su mal ejemplo les abría la puerta a todos ellos. Mayor y más sedienta de su propia sangre que la de los otomanos fue la crueldad de Atahualpa, que no hartándose con la sangre de 200 hermanos suyos, pasó adelante a beber la de sus sobrinos, tíos y parientes, dentro y fuera del cuarto grado, que como fuese de la sangre real, no escapó ninguno legítimo ni bastardo. Habiendo muerto Atahualpa los varones que tenía, pasó adelante a tragar y sorber la sangre que quedaba de las mujeres y niños de la sangre real. A las mujeres, hermanas, tías, sobrinas, primas, hermanas y madrastas de Atahualpa, colgaron de los cabellos y dábanles sus hijuelos que los tuviesen en brazos hasta que se les caían y se aporreaban, y así morían las tristes con grandes clamores y aullidos. A los muchachos y muchachas fueron matando poco a poco
y muchos de ellos perecieron de hambre. La misma gente de Atahualpa, cansados ya de ver tan fiera carnicería, dieron lugar a que se saliesen algunos muchachos y muchachas del cercado en que los tenían. Una de ellas fue mi madre. Esta es la relación, contada llanamente, de aquella república antes destruida que conocida por las heroicas e increíbles hazañas de los españoles que ganaron aquel imperio. De mi parte, he hecho lo que he podido, no habiendo podido lo que he deseado. Al discreto lector, suplico reciba mi ánimo, que es de darle gusto y contento, aunque las fuerzas ni la habilidad de un indio nacido entre los indios y criado entre armas y caballos no puedan llegar allá.